Muy buenas a todos y buen provecho con el coffee break. Tenemos una nueva jornada de trabajo para el día de hoy. Contamos con nuestra moderadora, la doctora Patricia Palma de Presanta. El objeto de esta reunión para esta mañana, para el cual vamos a contar hasta las 12:15, el objeto de la reunión es identificar los cuellos de botella que para cada país o para las prioridades que se han identificado por los países nos impiden lograr esas prioridades. ¿Qué vamos a hacer para este tema? Contamos en primer lugar con la identificación de prioridades que ya hizo cada país el día de ayer y vamos a revisarlas rápidamente, ¿verdad? Vamos a ir revisando una por cada presentación aquellas prioridades que se han identificado. Como podrán ver y ha sido evidente del panel de esta mañana, existen diferentes niveles de avance, como lo decían los expositores esta mañana. Algunos países están en una situación más avanzada respecto a la implementación y desarrollo de sus políticas de salud alimentaria y nutricional y respecto a los demás países, identificando también en muchas ocasiones que existen necesidades tanto nacionales como necesidades regionales. Tenemos la ventaja que contamos con la doctora Palma, que estuvo esta mañana como panelista discutiendo este tema de salud, nutrición y crecimiento económico, y lo cual nos va a servir de gran manera para orientar los debates. Vamos a comenzar por ver cuáles fueron esas prioridades, para que todos podamos identificarnos en las prioridades que fueron identificadas el día de ayer para el tema de salud, nutrición y crecimiento económico. Comenzando con las presentaciones, tenemos en primer lugar la de El Salvador. En el caso de El Salvador, las prioridades que se identificaron para el tema de seguridad alimentaria y nutricional fue, número 1, las políticas para incrementar la producción de alimentos con alta calidad nutricional y saludables. Esa fue la primera política para incrementar la producción de alimentos. La segunda fue una estrategia de educación en salud, alimentación y nutrición, en especial en las áreas más vulnerables. Y número 3 fue apoyo al cooperativismo con líneas de créditos y capacitación para productores agroalimentarios. Si ustedes se dan cuenta, esta mañana la licenciada Daisy de Márquez, directora de CONASAM de El Salvador, hizo referencia a estos 3 puntos. El primero, en cuanto a políticas para incrementar la producción, lo que ella refería muchísimo era a la necesidad de la articulación, ¿verdad? A la necesidad de la articulación entre los diferentes entes que se relacionan con la producción de alimentos. Y mencionaba no solo al Ministerio de Agricultura, sino que también al Ministerio de Agricultura, de Economía y de Planificación. En segundo lugar, en cuanto a la estrategia de educación en salud, esto no solo fue referido por la licenciada de Márquez, sino que también fue identificado por los demás panelistas que estuvieron esta mañana. Lo mencionó muchísimo la representante de Honduras. Hizo muchísima referencia en el tema de educación y más que todo en las áreas más vulnerables, ¿verdad? Educación en materia de alimentación se referían. Como ven, acá va no solo en materia de alimentación, sino que en salud y nutrición.
Y por último, el tema del apoyo al cooperativismo con líneas de crédito y capacitación. Para los que no estuvieron ayer por la mañana, el vicepresidente de la República de El Salvador refirió en este tema como uno de los ejes básicos para mejorar la producción agrícola en El Salvador. Él identificó que existía muchísima debilidad en la asociatividad de las organizaciones de campesinos. Por lo tanto, decía que había que reforzar no solo su asociatividad, sino que también apoyarlas con líneas de créditos y capacitación, ¿verdad? Esto es lo que les puedo decir del contexto de estas prioridades, ¿verdad? Si les parece, pasamos a ver las siguientes, que serían las de Guatemala. Ok, la doctora me indica algo bastante importante, ¿verdad? Y es que es importante que todos sepamos de que los cuellos de botella que vamos a discutir son aquellos a la salud, nutrición y crecimiento económico. No vamos a discutir los demás temas que son comercio intrarregional, vulnerabilidad ambiental, ni tampoco los relativos a los sistemas de información. ¿Por qué? Porque estos otros tres temas se están discutiendo en los otros tres grupos que se han establecido simultáneamente. Por eso los llevé directamente hacia acá, ¿verdad? Quisiera que tal vez la doctora diera alguna contextualización de qué es lo que significa salud, nutrición y crecimiento económico, ¿verdad? Que fue abordado esta mañana. Tal vez por el título del slide creo que es muy importante, dado que el contexto general de la conferencia y todos los temas que se están tratando están vinculados al tema de la seguridad alimentaria y nutricional. Y este grupo de trabajo se concentra más en el tema de salud, nutrición y su relación con el crecimiento económico, que fue el marco de referencia que nos dio la doctora Ruel. Entonces solo quería estar segura de que estábamos viendo el slide correcto en términos de ya como un tema específico, recordando que el tema de la seguridad alimentaria y nutricional es un determinante para lograr realmente un equilibrio adecuado en lo que toca a los temas de nutrición y salud. Así que como yo veo aquí caras de personas que estamos en el tema de la nutrición y la salud, creo que era relevante hablar sobre cuáles son entonces nuestras prioridades en este tema. Obviamente en el caso de El Salvador está tocando tres temas fundamentales que tienen que ver con el acceso a una dieta de calidad y cantidad adecuada, la educación alimentaria y nutricional y la posibilidad de tener y generar ingresos de una forma estable. O sea, eso pensaría yo que son tres elementos claves también del tema de la nutrición y la salud. Ok, por favor, si en algún momento existe alguna duda o consulta para profundizar en cuanto al concepto de tanto de la discusión o bien de los detalles, por favor, queremos hacer esta discusión lo más interactiva. Están invitados a tomar la palabra en el momento que me la pidan. Yo lo voy a ir identificando y voy siguiendo el orden. La doctora es nuestra moderadora, ella va a ayudar a profundizar en los temas y en los aportes de ustedes en la medida que puedan brindar la mayor cantidad de información que informe a este grupo, que es los cuellos de botella para las prioridades en materia de salud, nutrición y crecimiento. Lo que tenemos ahora en pantalla es el detalle de prioridades para el caso de Guatemala. Si ven en la segunda parte de la diapositiva,
ya identifica el tema de salud, nutrición y crecimiento, que es en lo que nos vamos a concentrar. En el caso del grupo de Guatemala, el día de ayer se identificaron dos prioridades, que son las que tenemos en pantalla. La primera es continuidad de las intervenciones del plan de Pacto Hambre Cero, ese es lo primero, y el segundo es desarrollar un programa de investigación que potencie la producción originaria de los territorios. Con esto cedo la palabra a la doctora. Sí, tal vez para ver de qué se trata el plan Hambre Cero, no sé si hay alguien, pero básicamente tiene tres elementos fundamentales. Uno, si me falta alguno, por favor, es el elemento de reducción de la desnutrición crónica. Recordemos que Guatemala tiene prevalencias muy altas y considera básicamente los elementos que fueron tratados esta mañana sobre la ventana de los 1000 días, muy focalizado al tema de mujeres en edad fértil, madres lactantes y menores de 2 años. Tiene todas estos componentes. El segundo tema tiene que ver con el manejo de la desnutrición aguda para casos extremos, especialmente el manejo clínico y evitar muertes por desnutrición. Y el tercer componente del pacto tiene que ver con gestión de riesgos y manejo realmente de situaciones de emergencia. Entonces ahí está englobando absolutamente todo lo que uno podría pensar que estaría en temas vinculados a la nutrición y la salud. Y bueno, eso yo lo estoy ubicando en el tema de políticas, igual que los tres de El Salvador, y el tema de investigación pues está ya surgiendo en este slide. Ok, ¿alguna pregunta respecto a esta última intervención respecto al tema de las prioridades de Guatemala? Ok, si no hay ninguna pregunta pasaríamos a revisar entonces las prioridades de Honduras, que fueron también desarrolladas el día de ayer en materia de salud, nutrición y crecimiento. Este grupo se me facilita a mí un poco más porque yo ayudé a coordinarlo. Y he estado trabajando con las autoridades de la Unidad Técnica de Salud Alimentaria y Nutricional de Honduras para la presentación en este evento. Básicamente van a ver ustedes tres prioridades, ¿verdad? Y aquí es donde, por ejemplo, pueden notar ustedes el nivel de desarrollo o avance que algunos países de la región han tenido respecto a otros. En el caso de Honduras identifica bien claro cuál es su interés focal, y si lo ven está al principio del primer punto, que es la nueva política de seguridad alimentaria y nutricional, y lo dijo Jorge Quiñones, que fue la persona que presentó ahora, que es el director de la unidad técnica. Lo que sucede con la política de seguridad alimentaria y nutricional hondureña es que el periodo actual de la política está por vencer y lo que necesitan es sacar una nueva política que le dé continuidad a lo que ya avanzaron y que ponga los temas y defina las estrategias de manera propositiva hacia el siguiente periodo de implementación. Entonces han incorporado no solo lo que debe contener la política de seguridad alimentaria nueva o actualizada, como él decía, la actualización de la política de seguridad alimentaria, sino que también lo que van a ver abajo son medidas de apoyo o fortalecimiento, ¿verdad? El primer apartado desarrolla para Honduras lo que debe de contener esa política de seguridad alimentaria actualizada, y los últimos 3 puntos son medidas que van a acompañar y que los participantes de Honduras identificaban que eran necesarias para que esa política actualizada fuera eficiente. Entonces, si vemos el contenido de la política actualizada, dice debe contener un plan de acción, fortalecer la institucionalidad, la formación de recursos humanos en nutrición y crecimiento a nivel técnico,
con énfasis en la investigación para los pilares de la SAN y acceso y nutrición, impuestos a bebidas gaseosas, acuerdos para disminución del sodio y grasas trans en alimentos procesados, seguimiento a la implementación de la guía alimentaria, investigación de los factores de riesgo de las enfermedades crónicas y promoción de la actividad física. Entonces, como ven, ya es bien focalizado de parte de Honduras cómo quieren ellos que esa política actualizada salga, ¿verdad? Y luego entran a identificar las medidas de apoyo, que es la necesidad de corroborar el diagnóstico de la SAN. Es decir, para hacer esa política actualizada realizaron un diagnóstico, necesitan que se corrobore ese diagnóstico primero. Dos, necesitan confirmar, no solo necesitan que contengan, pero necesitan confirmar la articulación de las demás políticas sociales, ¿verdad? Eso para ellos es parte de la política actualizada. Y por último, que la política SAN esté en completa incorporación en todas las políticas de producción agrícola, ¿verdad? ¿Y por qué el detalle? El detalle que lo hacen, porque si ustedes ven políticas sociales, pueden incorporar no solo salud, pues, educación, sino que quieren también que en las políticas de producción agrícola quede debidamente incorporada la SAN, ¿verdad? Y aquí se van a todo tipo de política, ¿verdad? Es bien importante el nivel de detalle, me parece a mí, el caso de Honduras. Le cedo la palabra a la doctora. Bueno, creo que aquí nos da otros elementos importantes. En primer lugar, creo que obviamente, aunque no en todos se está planteando, es claro de que se está tomando en consideración dos grandes temas, la desnutrición en general, especialmente me imagino el tema de la desnutrición crónica, más los temas de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas vinculadas a la dieta. Se sigue fortaleciendo el tema de la necesidad de tener políticas públicas específicas para estos temas. Se retoma el tema de la investigación. Yo creo que este es un tema que tiene que mantenerse, especialmente en lo que toca a investigación aplicada, y conocer un poquito más los factores de riesgo. En este caso creo que nos lleva a reconocer que hay problemas en salud y nutrición que todavía nos falta entender su etiología, ¿verdad? Que tenemos que conversar y revisar un poco más para el caso centroamericano. Ya se habla de algunos mecanismos de financiamiento, esto es importante, no solo el financiamiento del Estado, sino ya pensar en ciertas alternativas de impuestos o acciones que permitan generar recursos para poder financiar, y el tema de la institucionalidad, el fortalecer la capacidad a todo nivel, desde lo que es la capacidad de coordinación y de acción, así como los temas vinculados a un recurso humano mucho más sensible a las necesidades. Y yo retomaría este último tema que dice incorporar la política SAN en toda política de producción agrícola, y como a mí me toca aquí estar opinando, yo le quito la última colita y digo que en realidad este es un tema que tiene que estar impregnado en absolutamente todas las políticas, por lo que hemos venido hablando. Obviamente que reforzar el tema de la política agrícola, que tiene un componente muy fuerte e importante para este perfil epidemiológico que tenemos, pero es un tema que se ha venido trabajando en Centroamérica para poderlo potenciar en la mayoría de las políticas, donde la mayoría de políticas vinculadas a la seguridad alimentaria y nutricional de la región, de cada uno de los países de la región, tiene por lo menos 2 o 3 sectores incluidos en el quehacer de seguridad alimentaria y nutricional. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta de los participantes? Si no hay alguna duda, pasaríamos al último grupo que se estableció el día de ayer para definir prioridades, y son 4 países. Aquí esta es
bonita dinámica de este grupo final, que son 4 países en un solo grupo. Estamos hablando de Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana. 5 países, 5 países en este último grupo. Ellos también identificaron de manera conjunta prioridades que eran necesarias para sus países y para el grupo en el que estaban en materia de salud, nutrición y crecimiento. Comenzaron desde lo más básico, como podrán ver, y van a ir pasando a prioridades un poco más completas, ¿verdad? La primera es prevención, es mejor para la salud, ¿verdad? Esto ya lo estuvimos viendo bastante ahora por la mañana, ¿verdad? La importancia de la prevención más que curas de salud. Ambas son necesarias, pero claramente aquí se beneficia ese enfoque en poner mayor atención en la prevención. El segundo es salud para una buena nutrición. La salud pasa por una buena nutrición. También se abordó esta mañana en el panel. Luego, rescatar la gastronomía propia para la salud, ¿verdad? Es decir, una gastronomía y una alimentación que sea más apropiada para la salud de la población. La producción agrícola es un tema de salud también, vinculando la producción a la salud. Tenemos que darle como país importancia a la alimentación, la prioridad y voluntad política que tanto se hablaba esta mañana. Una pregunta relativa a salud, ¿verdad? La medicina autóctona, ¿qué ha pasado con ella? Intervenciones eficaces para afrontar el tema de salud, pero es urgente proceder a la acción, ¿verdad? Aquí claramente es más bien un nivel de prioridad y de principio, ¿verdad? Afrontar el tema de salud, pero más la urgencia en la acción. Por favor. Ahí aclaro que hay intervenciones eficaces, tal vez hay un factor importante, el tema de la salud y la nutrición. Es que se hablaba que qué acciones hacer, y prácticamente hoy en la mañana se abordó que ya hay un montón de intervenciones que se han demostrado que son eficaces, todo lo del Lancet, todo eso, que no hay que, como dicen, inventar la guatilla, sino que realmente la acción, es hora que ya nos pongamos en acción. Entonces, para aclarar, porque hay, no sé, muy bien, correcto, entonces aclarar que no se refería tanto a la salud, sino como a todas las intervenciones que ya se han visto que son eficientes y eficaces para la nutrición. Muchísimas gracias. Sí, no, muy claro, y contextualiza muchísimo y rescata bastante de lo que también se habló ahora, ¿verdad? Se conoce el diagnóstico, se conoce las acciones, pero lo que se necesita es la acción, así es. Luego, las comidas chatarras también, ¿verdad? A fin de reducir el impacto con la salud y nutrición. Miren qué interesante, aquí dice, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Y hay varios enfoques que se han discutido desde el día de ayer. No se quiso decantar por alguna de las medidas. Esto tal vez es importante identificarlo, ¿verdad? La doctora tiene bastantes, ahora en la mañana nos exponía ella, no es solo el tema de educación, sino que también en las ofertas ponía ella muchísimo énfasis en el tema de las ofertas de la comida chatarra, ¿verdad? Que eso también en alguna forma hay que ponerle atención. Pero lo importante aquí es nuevamente el tema de la chatarra y el impacto en la salud y nutrición. El crecimiento económico no se traduce en una seguridad alimentaria y nutricional. Lo decía ahora Marí en su presentación, era muy clara en eso, ¿verdad? Un crecimiento de 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto per cápita se traducía en 6% de mejora en la nutrición. Eso no es suficiente, ¿verdad? Y ella identificaba medidas tanto que iban directamente a la alimentación como a los otros dos pilares relativos a la nutrición y salud. Luego teníamos ya otro set de prioridades, la producción ecológica, acceso a agua y tierra deben de ser tomados en cuenta como aspectos fundamentales para la seguridad alimentaria, el agua como un recurso básico para la salud,
El tema de educación, ¿verdad? Nuevamente resalta para reaccionar, para infundir en las nuevas generaciones la capacidad de reaccionar ante las necesidades. El papel de la mujer, que también se mencionaba muchísimo por Marí esta mañana, y la falla en la institucionalidad, diría yo, que es en cuanto a los controles y la vigilancia sería, ¿verdad? La institucionalidad en cuanto a los controles y la vigilancia de la salud. Que tal vez ahí hablamos un poco mucho de cosas que se hacen, ya sea una política o digamos un reglamento, en el caso a veces que mucho el reglamento de SOAS estudiantiles en Costa Rica, que eso era un avance, ¿verdad? Y eso ha sido lo que funcionó en Costa Rica muy bien, pero a la hora estamos fallando en lo que son los controles. Correcto. Y está fallando. Entonces, ¿a dónde tenemos que fortalecer? Exacto. A veces nos cuesta hacer las cosas y después nos damos el control. Sí, como la cultura y respeto de la ley, como una observancia de la ley, ¿verdad? A todo nivel, tanto público como privado. Sí, muy claro, muy claro. Con esta explicación que nos da, encaja también con bastante los aportes que se han venido dando. La frontera agrícola se reduce, es otra prioridad que se ha identificado. Es necesario el aprovechamiento del espacio, tanto por otras actividades, por la misma población, ¿verdad? Para habitarla. Y luego la otra prioridad es el mejor aprovechamiento del suelo disponible para salud versus etanol. Aquí sí la veo a usted para tal vez no tampoco más de contexto. Ok. Ok. Por favor. Sí, hubo una discusión en torno a eso. Y la discusión fue sobre la producción, cómo utilizar el recurso, la tierra, por ejemplo, en el caso del etanol, donde allá hay experiencias de que para qué lo produjo, hay desastres ambientales en lo que implica la producción del etanol, por ejemplo, el caso de Brasil, algunas áreas, entonces el equipo le estaba cuestionando sobre el tema del etanol, que sí afecta a la seguridad alimentaria, que tierras que son utilizadas para la agricultura, sí, son utilizadas entonces para el etanol. ¿Hasta qué punto hay esa pérdida, esa ganancia está afectando a la seguridad alimentaria? Muy claro, sí, ya le comprendo. Es decir, producción agrícola en productos altamente comerciables versus producción agrícola en productos que ayudan más a la seguridad alimentaria y nutrición. Ok, perfecto. Otra prioridad es el ordenamiento territorial, ¿verdad? Me parecería que esto va atado a las últimas dos prioridades, ¿verdad? Que es el tema de la frontera agrícola y la producción de territorios. Sí, que esa implica desde un enfoque del derecho a la alimentación, al acceso al agua y a la tierra, que también no podemos hablar de sal si no hay agua y si no hay tierra. Sí, le comprendo. Y fíjese que interesante cómo lo plantean, porque, por ejemplo, le voy a dar el ejemplo en el caso de Honduras, lo plantearon bajo vulnerabilidad ambiental, ¿verdad? Tomar la vulnerabilidad de la producción en la vulnerabilidad ambiental por el efecto que se crea, pero es solo un comentario, le comprendo completamente la prioridad. Y el último es entender la situación de los gobiernos locales, ¿verdad? Aquí quizás iría en tema de recursos, ¿verdad? Y de políticas que ellos puedan implementar. Aterrizar. Se queda todo en macropolíticas y al pobre campesino en las comunidades no le llega. Ok, perfecto. Con esto cedo la palabra a la doctora. Muy bien. Digamos, aquí hay como muchísimos elementos interrelacionados. Yo diría que tenemos en este modelo de causas inmediatas, subyacentes y básicas o estructurales. Creo que estos 3 slides son, ¿verdad? Nos dan suficientes elementos, unos que tienen que ver sin duda alguna con lo más inmediato y que tienen que ver con la calidad de la alimentación, con estos factores vinculados a la salud, al acceso a los servicios básicos y a las condiciones de vida de algunas de las poblaciones, especialmente con el tema del agua. Luego estamos ya con el sistema mismo,
estamos hablando realmente aquí de un sistema alimentario y nutricional que tiene que ser capaz de tener como producto último el estado óptimo tanto de salud y nutrición de la población, y que creo que es donde estamos fallando. Eso nos lo estuvieron recalcando durante la relatoría general, y es que tenemos un desafío muy grande con un sistema actual alimentario y nutricional que no está respondiendo a las necesidades de la población, y que esto hay que repensar. Y por último, el tema que tiene que ver ya con las estructuras políticas, con la capacidad de respuesta de los gobiernos, de políticas, de decisiones, de dónde poner el capital y de dónde generar capital para poder realmente tener un impacto en la salud y la nutrición. En ese sentido, yo creo que estos últimos slides nos resumen todos los temas que se han venido revisando en lo que toca a salud y nutrición, desde lo que es la política pública, desde lo que es no solo la formulación de la política pública, donde el tema de nutrición es el centro y todas sus estrategias vienen a vincularse para realmente tener un impacto, sino también una política pública que sea capaz de ser implementada, basada en evidencia y en conocimiento de la práctica de que se puede hacer y que es efectiva. Entonces, como que hay que revisar un poquito más, y volviendo al tema que tenemos que tocar, es los cuellos de botella. ¿Qué pasa para que todo esto que nosotros creemos que se tiene que hacer no se esté llevando a cabo? Pensemos en un hogar, no pensemos ahorita en la gran Centroamérica y todo lo que implica hacer realidad esto. El país puede ser muy grande, la región puede ser muy grande, el municipio aún puede ser muy grande. Yo les invitaría a que cuando pensemos en ese cuello de botella para que todo esto se lleve a cabo, pensemos en un hogar que nosotros hayamos conocido y que en la práctica requiramos que todo el engranaje de política pública y de institucionalidad le llegue para que tenga lo necesario, lo suficiente y lo adecuado para poder realmente producir una calidad de salud y de nutrición adecuada. Y aquí volvamos al tema. Yo no me concentraría ya solo en el tema de que tenemos el problema. Yo tomaría el último slide de la doctora y también te dejaría un minuto para reflexionar en esto, y es el tema de la prevención. Yo creo que debemos dar un paso más. Sabemos que tenemos que atender, tenemos tres grandes desafíos. Tenemos el desafío de atender a aquellos que ya tienen el daño. Estamos hablando, en resumen, de más o menos 15, casi 16 millones de centroamericanos que tienen o han tenido, que han tenido o están actualmente en un proceso de tener un daño en términos de desnutrición crónica. O sea, esos tienen que tener una atención especial para poder realmente romper el círculo vicioso. El segundo son aquellos que están en un riesgo inmediato, que todas las condiciones que estamos viviendo actualmente les provocan que tengan un riesgo, no solo de desnutrición, sino de obesidad y sobrepeso, como hemos hablado. Y por último, el proteger todo lo que hemos logrado, o sea, toda esta población que ha salido adelante pero que puede tener un alto riesgo, y cómo podemos proteger y prepararnos para que no tenga un daño. Entonces estos son tres elementos fundamentales, y yo ahí entraría entonces a tratar el tema, ya resumiendo todo, cómo y dónde tenemos que actuar para que lo que sabemos, conocemos y hemos experimentado llegue desde una estrategia de prevención, porque eso es la mejor inversión.
que nosotros podemos hacer. Y le daría un tiempecito a Mari para concluir ese último slide para ver qué esto implica. Gracias. Es bien fácil para mí de decir que tenemos que prevenir, tenemos que enfatizar la importancia de la prevención, pero lo más difícil es de ver cómo lo hacemos. Hay varias revisiones de los problemas de obesidad en países desarrollados, y desafortunadamente las conclusiones son que nadie realmente sabe cómo le decían, girar, regresar. Tenemos ejemplos de países como los Estados Unidos que han tratado varias cosas, han tratado de corregir el problema, no han tenido mucho éxito, de lo cual podemos hablar. Entonces, yo creo que en el lado de desnutrición de las deficiencias, tenemos mucho más en términos de acciones que sabemos que son esenciales, las 10 intervenciones que sabemos que funcionan si los niños lo reciben a la edad adecuada y todo. Pero del lado de prevenir la deterioración en términos de sobrepeso y obesidad, no tenemos muchos ejemplos, y como se ha mencionado hoy, hay todo tipo de fuerzas que son relacionadas a la oferta, a las compañías privadas que tratan de motivar a la gente a comer los productos que realmente, si se lo comen en cantidades exageradas, van a hacer daño, ¿no? Como se decía durante el panel, no es cada alimento, no hay alimentos que son como malísimos o que realmente van a hacer daño. Es la exageración, es el consumo excesivo, es la adicción de los, por ejemplo, las bebidas de gaseosas y todo. Es la adicción que causa el problema tan grande que tenemos. Pero entonces hay que pensar cómo hacer para, también se decía durante el panel, para educar a la gente. Y la educación, hay dos tipos de educación. La educación de la cual hablamos en las escuelas, hay que empezar con los niños chiquitos, hay que darles una buena alimentación cuando nosotros controlamos lo que comen, pero después cuando van a la escuela hay que educarlos también para que los futuros padres sepan cómo alimentar a sus niños. La educación de niñas, adolescentes, por ejemplo, se enfatiza la importancia de la educación en nutrición en niñas, adolescentes, porque hay que asegurarse que su estado nutricional es adecuado antes de que entran en el periodo de reproducción, y que tengan un buen estado nutricional cuando empiezan los embarazos, porque el embarazo es un tiempo corto para corregir los problemas de nutrición. Pero no es solamente eso, hay que también educar a los niños que van a ser padres, y que también ellos tienen que valorizar la buena alimentación. Entonces, para mí es una cuestión de prevenir, trabajando con los niñas y con todos los otros grupos de edad, y educar no solamente en la escuela, pero también toda la educación nutricional que se debe hacer a nivel de todo el público, que la gente sepa lo que es bueno para ellos, lo que no es bueno. Yo he encontrado el otro día un libro que dice: cuando ustedes comen decimos, es focalizado en los Estados Unidos, cuando ustedes comen en estos junk food places, come eso, no come eso.
Y hay sorpresa, yo soy nutricionista y yo no sabía que esa cosa tenía tantas calorías y que eso está mucho mejor. Este tipo de información la gente realmente no sabe, aún la gente educada. Entonces hay que cambiar cómo hablamos de educación, que no sea solamente educación formal, sino que hay toda el área de educación en nutrición, en dietas, y eso tenemos muchísimo que hacer, porque realmente aún cuando está la información muchas veces la gente no lo lee, pero tiene que ser más presente. Lo que está presente en el media, en la televisión y todo eso son los anuncios sobre los productos, pero no es, ¿por qué no aprovechamos de esas oportunidades para también educar a la gente? Pero como le digo, en conclusión, el tema de la prevención es complicado y hay que pensar muy bien en cada país cuáles son las oportunidades para cambiar, para implementar, para poner más educación nutritiva. ¿Dónde hay puntos de entrada para hacer esa educación para la prevención? Muchísimas gracias, Mari. Voy a ceder la palabra y voy a contextualizar la primera pregunta que nos gustaría responder. Es la prevención, los cuellos de botella para la prevención y la inversión y la función de la inversión en función de la inversión pública y privada. Voy a repetirla. La prevención, ¿cuál es el cuello de botella para la prevención? En función de la inversión pública y privada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir cuál es el obstáculo o el cuello de botella, como se le llama también, para que la inversión pública y privada pueda mejorar la prevención en materia de salud, nutrición y crecimiento económico. Eso claramente cada quien puede tener su propia perspectiva. El punto es ir agregando en la contribución. Le cedo la palabra. No sé si tenía planeado ya hablar directamente de prevención, pero le agradezco. No directamente prevención, me había entendido que era más general la prevención. Me había dicho desde allá que era cuáles eran los cuellos de botella, pero ya veo que viene directamente hacia la prevención. No, vamos a ver, recapitular. O es el debate de ahorita, de sí, este momento. Vamos a ver, sí, la doctora sí los resumía y vamos a ver cada uno de los temas que les mencioné, los cuellos de botella para cada uno de los temas que les voy a mencionar a continuación. Primero es la prevención, segundo son las políticas públicas. Lo vamos a ir abordando cada uno separado. Primero la prevención, segundo políticas públicas, tercero la investigación, cuarto el fortalecimiento de capacidades, quinto los recursos humanos, sexto financiamiento, séptimo análisis de situación, octavo institucionalidad, noveno información educativa. Yo no lo estoy entendiendo. Sí. ¿Ustedes lo están entendiendo? Sí, o sea, sí, creo que hay un carácter metodológico aquí. Primero, ver los cuellos de botella en términos generales. Yo creo que todos veníamos con eso, ¿cierto? ¿Cierto? Solo tal vez para mencionar el nombre del panel. Sí. El panel realmente, el grupo es básicamente barreras políticas a las inversiones del sector privado nacional y vinculadas con salud, nutrición y crecimiento. O sea, es el tema de las barreras para lograr todo esto que hemos hablado. O sea, ¿qué tenemos que hacer para lograr una adecuada inversión que tenga un impacto para solventar el problema y para prevenir que sigamos agudizando la condición? Entonces, dejamos abierta la discusión, pero igual, si hay otras ideas, yo creo que son válidas y solicitamos que se pronuncien. Sí, muchísimas gracias, doctora.
Tengo la palabra, me la ha solicitado la señora. Luego la tengo a usted y a los dos señores por ahí. Por favor. Buenos días, mi nombre es Beatriz Villegas, soy de Guatemala. Realmente en Guatemala ha habido un avance sustancial en el término del marco político y la ley y del sistema, y basado en las buenas prácticas, el plan de Pacto Hambre Cero considera, además de los objetivos que mencionaba Tati, acciones directas que están vinculadas a los 1000 días, acciones de viabilidad que incluyen la producción de autoconsumo, generación de ingreso, agua y saneamiento, y unos ejes transversales. O sea que el qué hay que hacer está clarísimo y sustentado en prácticas internacionalmente aceptadas como las más efectivas. El marco institucional está planteado. Donde tenemos el cuello de botella grandísimo es en la ejecución. O sea, no en el qué, incluso ni en el cómo, porque el cómo se ha avanzado, pero es en la ejecución. Y ese es el gran cuello de botella, o el efecto de los cuellos de botella, una bajísima ejecución en los distintos componentes por parte de las distintas instituciones. ¿Qué limita esa ejecución? En primer lugar, tenemos dentro del gobierno una altísima rotación del recurso humano. Altísima. Cada cambio de gobierno cambia a la gente, no se responde a los perfiles requeridos, no hay independencia de poderes, los diputados nombran a los delegados, entonces la gente que llega no sabe cómo hacer su trabajo. Y no tienen ninguna inducción ni hay una capacitación continua. El segundo punto, tenemos una asignación presupuestaria que está amarrada y que está condicionada a la ejecución por una ley de adquisiciones que para hacer una compra necesita 300 días al año. Entonces la ejecución presupuestaria es limitada. Y la parte de las prioridades presupuestarias que no son coincidentes con la prioridad que políticamente se manifiesta hacia el tema. Entonces, y eso va para la prevención, para el tratamiento, para todo. Entonces, los cuellos de botella en el caso de Guatemala yo los sintetizaría en eso. Y uno más es que tenemos en un año más o menos un cambio de gobierno. Y entonces lo tradicional ha sido que cada vez que cambia gobierno, otra vez hay que inventar la rueda y convencer a la gente, y llega gente que no conoce del tema ni de la importancia. Entonces, ese es otro cuello de botella. En síntesis, eso serían. Gracias. Okay, muchísimas gracias. Las tengo a ella, luego usted, los dos caballeros de por allá. Por favor. Mi nombre es Cecilia Gamboa, yo soy de Costa Rica, ya en el Ministerio de Salud. Hablando de lo que ya usted mencionaba, con estos problemas que son cuellos de botella, rotación, cambio de personal, cambios de gobierno, que definitivamente es un cuello de botella ya bien identificado. Realmente alguien decía que ya no recuerdo mencionar, que me parece, cómo poder uno, digamos, dar eso. Eso es un problema que tenemos todos cuando viene el gobierno. Si no sé, ese gobierno no le da la fuerza, de pronto un gobierno le da la importancia al tema de salud y nutrición, y a otros gobiernos no. Es realmente la parte de empoderar a la ciudadanía, eso la participación ciudadana. Nosotros elaboramos muchas políticas, muchos planes, tenemos mucho, convocamos, estamos tranquilos de convocamos a todos los sectores involucrados, a toda la institucionalidad, pero realmente fallamos mucho en, digamos, que colabore y que sea y el apoyo y que integrar a la sociedad civil, y eso realmente es muy común en los niveles locales, y entonces hacemos muchas veces las políticas y por eso a veces no se ejecutan, porque no hay una demanda, no hay el derecho a la alimentación, es un derecho. Entonces, si la gente se empodera y la gente
aunque cambien los gobiernos y aunque haya relación, realmente es una fortaleza. Realmente. Así es que yo considero que es una de las, si eso es un cuello de botella, podemos ver cómo nosotros realmente empezamos ya a trabajar más, ya esa política que quedan a veces como políticas de papel, sean ya políticas de Estado, que realmente la gente la demanda. Entonces, y también parece que hablaba un poco de la rectoría de instrucción que se ha ido perdiendo, ¿verdad? Y eso es muy importante, se debe también fortalecer. Eso, digamos, nosotros tenemos en Costa Rica, nosotros hemos tenido en un momento dado una gran fortaleza en la parte tenemos una gran rectoría en el campo de la nutrición, y eso se ha ido con las estructuraciones del ministerio, y eso pues ya ha perdido fuerza. Entonces son cosas que tenemos que retomar. Cecilia, solo una cosa. Tú mencionaste algo que no sé si lo considerarías cuello de botella anteriormente, que fue el tema de controles y normas. ¿Lo considerarías un cuello de botella? Sí, definitivamente. Ese es uno de los cuellos de botella que tenemos. La parte de seguimiento, porque no damos. Digamos, tenemos tantas cosas que hacemos, trabajamos, inclusive si las podemos sistematizar, si las sistematizáramos y pudiéramos evaluarlas, sería un gran avance de ver qué es lo que está funcionando y qué no, y no volver a inventar como esas cosas que ya sabemos que inclusive han funcionado. Y eso a veces por falta de seguimiento, por falta de vigilancia, y muchas de las cosas que hacemos son un cuello de botella, y es, como decía, la falta de control. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La tengo a usted, luego los caballeros. Ok. Sí, ok. Después de usted va la señora, los caballeros y usted. Aquí a mi derecha. Por favor, también, como lo han hecho sus predecesoras, si pudiera identificarse también. Gracias. Mejía García, también de Guatemala. Un poco dentro de la reflexión que hemos venido haciendo en varios espacios en Guatemala, vemos como uno de los cuellos de botella para implementar las prioridades establecidas es esa fuerte prevalencia de la visión de que el crecimiento económico es el único que genera seguridad alimentaria. Eso sigue siendo fuerte, aunque hay prácticas actuales en el discurso que se quieren revertir, pero a nivel de empresarios, de políticos, de incluso el mismo gobierno, plantear que la minería, los agrocombustibles son el motor de desarrollo para el país, creo que eso atenta contra la seguridad y la soberanía alimentaria. Otra de las cuestiones que también discutíamos ayer es que muchas acciones podemos decir a favor de la seguridad o de la soberanía alimentaria, pero los presupuestos estatales ya están pactados. Se hablaba ayer de gente que tiene experiencia que solo 1.5 o 1% del presupuesto nacional se puede mover o destinar para otras cosas que ya están pactadas. Entonces hablábamos de cómo establecer una política nacional o una ley que no tiene recursos o no se puede negociar con los mismos políticos, con los mismos empresarios, ¿verdad? De cómo implementar ese presupuesto. Por otro lado, se habla de incrementar el presupuesto, los presupuestos nacionales, pero vía impuestos indirectos que siempre afectan al consumidor final o a la población en general. Pero hablar de una reforma fiscal que realmente impacte al impuesto directo, que serían los que más generan riqueza en el país, eso es un tema tabú, ¿verdad? Entonces es otro cuello de botella porque no hay impuestos directos que incrementen el presupuesto nacional. Y si este incrementa, de todas formas ya está comprometido el 99% de ese presupuesto. Entonces, ¿qué margen deja de recursos para implementar otras políticas que no sean las establecidas? Todo esto no ayuda de alguna manera a la distribución de la riqueza y del ingreso, ¿verdad? En el país y en los diferentes países. El otro cuello de botella es la visión agroexportadora, ¿verdad? Que se tiene, que todo es materia prima, somos productores de materia prima en todo, pero esa industrialización de esa materia prima no se está pensando, por lo menos en Guatemala. Los empresarios no piensan invertir en industria o qué sé yo en el país,
sino siempre es afuera o aliarse a las transnacionales. Desde ahí vemos la expansión de los monocultivos como la palma africana, la caña de azúcar, ¿verdad? Que si lo vemos desde el punto de vista netamente económico es muy bueno para ciertos segmentos poblacionales, pero para el tema de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria no es importante, ¿verdad?, para estos segmentos poblacionales. Y el otro tema es que no se ha querido retomar esa visión dentro de las políticas, y vemos en la mayoría el tema de la soberanía alimentaria, que es más allá de la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque precisamente atenta contra esos intereses económicos de las transnacionales que también se enriquecen con todo el tema de la comida chatarra. O sea, porque acá a veces se dice, bueno, ¿es buena o no la comida chatarra? Algunos titubean, ¿verdad?, porque están atentando contra intereses económicos. Pero de hecho, cuando hablamos de la disponibilidad, es más fácil comprar un Tortrix, por lo menos en Guatemala, que hacer todo un proceso de producción, ¿verdad?, más sana, más apegada a la cultura. Entonces ahí también yo siento que hay ese otro cuello de botella, que hay más prevalece el interés económico, donde se enriquecen ciertos segmentos poblacionales y que no solo tienen que ver con el país, sino transnacional, y ahí pues se echa por la borda cualquier práctica en el tema de seguridad alimentaria. No pensemos en soberanía alimentaria. Ok, muchísimas gracias. Tengo la señora, por favor. De la República Dominicana, fíjate, cualquier intervención que tenga, por ejemplo, Honduras o ella, es el denominador común para todos en la región. Yo identificaría, por ejemplo, un cuello de botella en el sentido de que nosotros como República Dominicana tenemos una producción agrícola excelente. Lo que pasa es que los niveles salariales son tan bajos que por eso limita el acceso a los alimentos, lo que disminuye el poder adquisitivo para que la gente se nutra apropiadamente. Amén de que también debe de ir un acompañamiento a la población para cambiar los hábitos alimentarios. A veces tienen la comida que le hace bien y prefieren comer la comida que le produce obesidad o desnutrición. Okay, muchísimas gracias, muy claro. Tengo a los dos caballeros, por favor, ustedes ahí. Ok, perdón, sí, muy buen punto. La doctora me preguntaba con cuánto tiempo más contamos. Básicamente contamos con 20 minutos más, ¿verdad? Así que vamos a aumentarlos. Sí, sí necesitaría en la medida de lo posible que por lo menos uno de cada país intervenga. Ya tenemos, claramente si intervienes más de otro país se van a ir agregando, pero si nadie de El Salvador o de Honduras o de Nicaragua ha tomado la palabra, por favor les pediría. O Panamá, sí. Ok, muy bien, por favor, ustedes. Sí, mi nombre es Armando Estrada, de Belice, de una empresa de lácteos. Nosotros siempre tenemos un problema con, nosotros hacemos productos lácteos natural, no ponemos preservativos, nada. Lo que tenemos, el problema más grande es la competición. Productos que entran, dicen leche, y si usted va a información qué ingredientes son productos que no es natural. Eso es algo lo hemos estudiado más en otros países también, y lo mismo está pasando. Todas las empresas que están produciendo productos buenos no pueden venderlo porque hay mucha comida afuera que dice que es leche y no es leche. Entonces yo creo eso es lo que la etiqueta que está puesta ahí, yo creo que no está buena. Entonces eso es lo que hace que el consumidor piensa que está comiendo algo bueno y no está siendo engañado. Muchísimas gracias. Lo clasificaríamos como tema de etiquetado. Por favor, caballero. Mi nombre es Baltasar Mejía, soy de FUSAL, que es una ONG en El Salvador, y tenemos un programa de salud y nutrición. Yo quisiera referirme a 3 cuellos de botella. El primero es una situación de inseguridad.
y creo que es común, por lo menos en el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces, eso nos lleva a que cuando implementamos nuestros proyectos, nuestras iniciativas, entonces la misma inseguridad restringe que las personas en las comunidades puedan atender a los proyectos, o incluso obliga a algunas de las ONG que trabajamos en el tema a tener que salir de ciertas comunidades por el riesgo que se corre por situaciones. Entonces la inseguridad es ciudadana, correcto, la inseguridad ciudadana. Un segundo cuello de botella es la alta vulnerabilidad de la población, que ante shocks que puede ser climático o, bueno, un ejemplo concreto de esto es aquí hay un municipio que se llama Paneca, que es una zona cafetera. Nosotros estamos trabajando ahí desde hace 10 años. Hace 10 años la desnutrición crónica era alrededor del 50% en niños menores de 5 años y logramos bajarla al 10%. Pero el año pasado vino la roya del café, y ahora hay una crisis alimentaria en estas zonas cafeteras, y obviamente eso afecta los avances que se puedan lograr en términos de disminuir la desnutrición. El tercer cuello de botella creo que tiene que ver con que muchas veces el problema de la desnutrición no es visible. ¿En qué sentido? Que lo que estamos aquí lo conocemos y sabemos también porque es importante invertir en nutrición, pero de repente los tomadores de decisiones o por ejemplo en nuestro caso que nos financiamos con fondos de la empresa privada o de empresarios, no conocen el problema. Sin embargo, creo que es algo que se puede solventar porque es fácil de explicar, pero creo que hay que hacer un esfuerzo más importante por comunicar, por dar a conocer, por concientizar sobre el problema de la nutrición y sobre todo que se puede resolver, ¿verdad? Que hay formas de resolver. Ok, muy bien, perfecto. Sí, la tengo a usted. Ok, el señor aquí enfrente, Samuel, luego perfecto, por favor. Después de mucha espera, es que le quería mantener en suspenso. No, por favor. Bueno, yo lo veo como voy a partir de la premisa de que todos somos corresponsables. Eso es muy importante. Entonces los cuellos de botella los veo en diferentes niveles. Los cuellos de botella en el tema político y los cuellos de botella en la sociedad civil, ¿sí? En los cuellos de botella, en el tema, en la dimensión política, pues yo creo que hay un tema que es fundamental en nuestra zona y que no deja ni a San ni a nada caminar, que es la corrupción en nuestros gobiernos. No solo la rotación del personal, no solo cuando llega a un puesto, a ver si conoce el tema, que se empodere la persona. El proceso que se había estado generando se atrasa, se corta, etc. La corrupción que hay y que esa sí ha ido creciendo enormemente y podemos ver los resultados, las migraciones hacia el norte, el empobrecimiento de nuestros países, ¿ah? Que la gente está saliendo ya ahogada porque no encuentra ni el pan para ponerse en la mesa. En la clase política. Es importante enviarle un mensaje a la clase política que no se puede ya más. Vamos a regresar a niveles de los 70, de los 60, con estallidos sociales. Señores, no. Creo que se me olvidó mi nombre en la institución. Osiris de Panamá de Cáritas. Sí, entonces eso es fundamental, unido a eso el sistema de impunidad que hay en este sentido. Nosotros en Panamá asombrados de la danza de miles de millones y ni uno preso. Pero si alguien se roba un pan en una panadería, tiene 5 años de cárcel. ¿Quieren mandar a su casa? Eso es común, pero no debe ser. Y debemos decir, y estos espacios son para decir, ¿sí?
Eso por un lado. La clase política, por favor, hay que regenerarla, hay que hacer ingeniería, hay que tomar decisiones que no es solo para su bolsillo, son sociedades para sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. ¿Qué sociedades estamos construyendo? Uno, ahí hay otro cuello de botella. ¿Qué sociedades, si nos hemos sentado como nación, imagino que no como nación, porque estamos viendo que ni siquiera hay un consenso de visión para abordar el SAN a nivel de la región, menos para abordarlo en el Parlatino, donde ya se habla de un marco ley de seguridad y soberanía alimentaria? Ese es el otro cuello de botella si estamos hablando ya de los mismos críticos que hay. De parte de la sociedad civil, una sociedad civil fragmentada, no estamos consolidados. Cada uno tira por su lado, una ONG tira por allá una campaña, la otra tira por ahí otra. No estamos consolidados. Hay una fuerza emergente ahí, un quinto poder que nosotros mismos tenemos que unirnos, ¿sí? Porque no vamos a esperar que los gobiernos lo hagan porque no lo van a hacer. No tenemos que empoderarnos en el tema. Eso va a hacer que lo otro que me encantó que dijiste, ¿no? Cuando pasa un gobierno, pasa otro, se caen los procesos. ¿Por qué? Porque la sociedad no está ni formada, ni organizada. Bien, entonces seguimos ahí, donde va Vicente va la gente, donde va este partido, ahí voy yo. Donde va el otro, no puede ser, señores. Tenemos que construir nuestras sociedades. Somos responsables de eso. Entonces, todo eso en esas dos líneas. Y lo último es el enfoque, la perspectiva, cómo lo abordamos. Nosotros creemos en la carita que el tema que sería que lo mejor es abordarlo desde el derecho a la alimentación. ¿Por qué el derecho a la alimentación? Porque nos da principios, criterios, maneras, formas de abordar el tema del SAN, y sobre todo porque lo hace justiciable. ¿Quién va a un municipio a decir estoy pasando hambre y es mi derecho? Está en el artículo 25. ¿Qué juez va a hacer? Nadie, ningún país tiene un sistema jurídico para proteger a la ciudadanía. Creo que hacia allá tendríamos que ir. Muchísimas gracias, Osiris. Lo mejor se deja para el final, ¿no? Por favor, tengo a Samuel, a Dort, al caballero Roberto. Y con ello cerraríamos porque ya solamente nos quedan menos de 5 minutos, ¿verdad? Así que muy puntual, les agradecería su aporte. Por favor, Samuel. Yo agregaría los tres de botella de los que hemos hablado, la migración, porque considero de que a través de ella tenemos una transculturización que también ha modificado nuestra dieta alimentaria de la región, y es algo que a veces se escapa de nuestras manos porque las personas están fuera de la región. Y todas las intervenciones que hacemos entonces no alcanzan a tener un impacto sobre estas personas. Luego agregaría a eso un presupuesto que, digámoslo así, viene a la región, pero es utilizado directamente por las familias, que es la remesa. Entonces, ese es un importante insumo con el que a veces cuentan las familias, y por la falta de una educación adecuada sobre el uso del mismo, no se puede hacer una intervención ahí. Y lo otro que agregaría es que considero de que no estamos haciendo una intervención basada en el crecimiento poblacional que hay en la región. Entonces, las intervenciones se basan nada más en lo actual, en lo que tenemos, porque estamos resolviendo el día a día, pero tenemos un crecimiento poblacional que a veces lo que estamos haciendo no se ajusta a él, ¿verdad? Y entonces por eso nuestros servicios de salud, nuestros servicios de educación no alcanzan a cubrir la demanda de población que tenemos. Perfecto. Muchísimas gracias, Samuel. Tengo a Dor y a don Roberto y cerramos. Por favor. Gracias. Soy Dor Tequera, yo soy representante del Programa Mundial de Alimentos en El Salvador. ¿Necesitan que alcanzan a escuchar? Ok, ya me escucho mejor. Mire, estamos en una región donde tenemos familias que viven como vivían hace 200 años. Y yo como extranjera me frustra que estamos en esta discusión todavía, ¿no?
he escuchado ya varias veces la discusión sobre la comida chatarra. Yo creo que sí es bueno hablar sobre el impacto de la comida chatarra, pero tal vez no, para nosotros como PMA no es el primer problema. El problema es que tenemos gente que vive bajo condiciones donde realmente la dieta culturalmente que se come normalmente aquí es lleno de harinas. Después viene todo el problema de comida chatarra cuando tiene acceso a pero tenemos que empezar con la educación para todos. Y si la pregunta es las barreras políticas a las inversiones del sector privado y nacional de salud, nutrición y crecimiento, tenemos que ver dónde está la voluntad de todos, ¿no? Porque voluntariedad político es una cosa a nivel grande, pero también a nivel bajo. Y sí, yo creo que lo que nosotros estamos viendo en el trabajo es que hay una tendencia de complicarse extremadamente mucho la vida, ¿no? Y que todo cuesta mucho y no podemos hacer tenemos que hacer este análisis, mañana vamos a buscar el presupuesto, etc. Y en todo hemos perdido el enfoque en los resultados en corto plazo. Y yo creo que es Costa Rica que ha hecho una campaña de lavado de manos que fue bastante exitoso, ¿no? Y mi punto aquí es que estamos haciendo cuellas de botellas todos nosotros, todos los días, porque estamos perdiendo las acciones y los resultados en corto plazo, totalmente estamos perdiendo de la vista, ¿no? Podemos hacer muchas cosas sin invertir grandes sumas, ¿no? Podemos hacer alianzas con el sector privado, con lavado de manos, toda la parte de higiene, toda la parte de lácteos, conocimiento y la educación de qué es que realmente deberíamos hacer para sacar a la gente adelante. Y en claro, viene toda la educación en relación a obesidad, ¿no? Yo creo que, yo incluyo a mí misma, ¿no? Que a veces estamos complicando la vida demasiado y tal vez al final del día es el botella más grande. Muchísimas gracias, doctor. Roberto, por favor. Roberto Rodríguez, de El Salvador. Yo identifico puntualmente dos barreras. Uno, el asistencialismo y clientelismo político que se da mucho en nuestros países. Y realmente eso rompe cualquier programa, cualquier iniciativa, por muy transparente que sea. Pero ya se mencionó acá el tema de las continuas elecciones, que bueno, ya con cierta medida como país y como democracia, pero cómo la sociedad civil puede lograr romper ese asistencialismo y ese clientelismo político que es muy necesario romperlo. La otra parte que veo yo es la falta de identidad de nosotros como pueblos. Entonces ahí eso afecta grandemente, pues en muchas comunidades que están con bastantes niveles de desnutrición y tienen un montón de alimentos autóctonos ahí que no se consumen, porque digamos el mismo consumismo está ayudando a decir, bueno, si compra un alimento no es lo mismo que consumir algo local, ¿no? O nacional. Entonces la otra cosa es, básicamente dentro de esta identidad, es que debemos de asociar eso con todo el tema de la producción agroecológica de los alimentos, y no necesariamente solo en el campo, sino también en la ciudad. Hay muchas experiencias, nosotros tenemos varias experiencias de producción de alimentos agroecológicos sanos en la ciudad, y con eso se disminuye por lo menos un buen porcentaje, un 30% de lo que iba a gastar, y además de eso se hace una buena vinculación con todo el tema del cambio climático, protección del medio ambiente. Entonces la falta de identidad y apropiación de estos temas es una barrera para todos. Perfecto, don Roberto, y muchísimas gracias a todos. Yo creo que por votación unánime propongo y creo que aprobamos que la doctora Palma pueda hacer la presentación de los resultados de estos cuellos de botella. Esperamos que todos queden muy satisfechos con los resultados. Eso se llama dedocracia, ¿verdad? Voy a tratar de ordenar un poco, haciendo un resumen muy general.
diría que estamos considerando un tema muy complejo con distintos tipos de manifestaciones y expresiones en los distintos países, pero que hay temas fundamentales de estructuras, ¿verdad? Creo que las últimas indicaciones fueron bastante ricas en términos de dar el contexto, el tema de bueno, cuáles son nuestros sistemas, el tema de la corrupción, el tema de la misma impunidad que se hablaba, los enfoques que nosotros podemos tener, el lograr mejorar la calidad de la inversión, no solo por lo que hemos oído, el sector privado no son las empresas, ahí incluyen nosotros mismos, o sea, en qué estamos invirtiendo, y creo que aquí hay un tema fundamental. Luego el tema de la misma gestión de los recursos, cómo los presupuestos se están colocando adecuadamente, los mecanismos que se tiene para la gestión de esos mismos presupuestos que nos tienen que llevar a ser mucho más efectivos para poder llegar. Y hay un tema sin duda alguna de controles, de orientación al consumidor, de educación, y que tiene que ver con todo el tema de etiquetado y calidad de alimentación. Por último, lo que se dijo creo que es muy importante, es un tema complejo que tiene que ser abordado de una forma sencilla y simple para poder realmente tener una efectividad dentro de todo esto. Hay muchos planteamientos de cómo hacer lo complejo simple, y creo que ese es el mayor desafío. Trataré de seguir revisando todo lo que ustedes plantearon. No vamos a repetir los planteamientos que ya se presentaron en plenaria, porque estos son el marco de referencia para poder reflexionar, ¿verdad? Entonces, por favor, además, y me imagino que espero que la plenaria dé tiempo de complementar, si no con alguna observación a nivel de papelito podemos complementar esto. De todas maneras, todo lo que se habló acá se va a trasladar tal y como se dijo a los organizadores para que sea considerado. Muchas gracias por su tiempo y por su interés, y bienvenidos todos a esta lucha diaria.